Bueno, recién estuvimos hablando de la difusión simple de los gases, ¿sí? Hay otro tema que hay que estudiar bien dentro de la difusión simple, que es justamente la difusión simple del agua, que sabemos que toma el nombre de ósmosis. Es un ejemplo de difusión simple acá, la ósmosis, ¿sí? Hay que considerar algunas cosas generales acerca de la ósmosis. Eh, ¿Ustedes ya vieron algo de esto con Matías o no? Traslado del agua. Sí, sí, ahora estamos dando eso. Ah, sí. Perfecto. Bueno, me va a venir bien. Sí. Bueno, a ver, vamos a tratar de anexar un poquito a lo que ya estuvieron viendo para facilitar un poquito el entendimiento de toda esta parte. Ahí estamos. Primero que nada, hay que entender de que la molécula de agua es una molécula polar y pequeña, ¿sí? Si pensamos desde el punto de vista polar, es porque tiene dos extremos diferentes. En un extremo tiene a los hidrógenos y en otro extremo tiene al oxígeno que van a formar parte de esta molécula. Al ser polar, cuando la molécula de agua se supone que va a querer pasar entre la parte no polar de los fosfolípidos, se supone que las colas tendrían que rechazarla por ser una molécula polar. Sin embargo, se trata de una molécula tan pero tan pequeña que logra pasar desapercibida entre los fosfolípidos. Entonces, eso le permite a la molécula de agua, es como que metiéramos un enano entre un montón de gigantes, ¿sí? Un enano pasaría completamente desapercibido entre tantos gigantes, ¿sí? Sin que la noten, sin que lo noten. Entonces, lo mismo pasa con la molécula de agua. La molécula de agua se puede trasladar, ya saben ustedes que se puede trasladar tanto por difusión simple como por difusión facilitada, dependiendo del lugar del que estemos hablando y si la cantidad de agua que se tiene que trasladar es en pocas cantidades o en muchas cantidades. Si la cantidad de agua que se tiene que trasladar es poca, se realiza un proceso de difusión simple de agua, es decir, un proceso de ósmosis. Si la cantidad de agua que hay que trasladar en un tejido es mucha, se va a optar por realizar el proceso de difusión facilitada con ayuda de proteínas específicas que la van a ayudar a pasar hacia el otro lado de la membrana, ¿sí? Cuando las moléculas se asocian entre sí formando un gran volumen de agua, eso sí es imposible de que pase desapercibido entre los fosfolípidos. Entonces, en esas condiciones sí necesitamos de la participación de proteínas para poder realizar el traslado. Bien, entonces, hay que entender algo fundamental acá, ¿sí? Nosotros hasta el momento venimos estudiando, nosotros hasta el momento venimos estudiando todo lo que tenga que ver con transporte de solutos, ¿sí? Iones, glucosa, aminoácidos, ¿sí? Pero ahora nos toca hablar de el traslado de lo que se suele denominar solventes, ¿sí? El principal solvente, el solvente universal, es el agua, ¿sí? Cuando nosotros en un recipiente agregamos una cierta cantidad de solutos y también agregamos un solvente, ¿sí? Eso va a formar lo que se denomina una solución.
¿sí? Una solución. En una solución siempre van a tener un componente que va a ser el soluto y otro componente que va a ser el solvente. El agua por lo general va a ser la parte del solvente, ¿sí? Una solución va a presentar siempre una determinada concentración y esa concentración va a estar dada de acuerdo a la cantidad de soluto y de solvente que coloquemos en esa mezcla, ¿sí? Bien, algo básico que hay que entender acá. Nosotros sabemos que la membrana plasmática es la estructura que rodea a la célula, ¿sí? Sabemos que del lado de la matriz extracelular tenemos una gran cantidad de agua y también del lado del citoplasma también encontramos una gran cantidad de agua. O sea que se podría decir que la membrana plasmática está separando realmente dos medios acuosos, ¿sí? El agua es el principal componente de nuestro cuerpo y es el solvente universal. Pero tanto en la matriz como en el citoplasma de la célula van a haber un montón de otros componentes dispersos, ¿sí? En la matriz extracelular y en el citoplasma van a haber un montón de componentes dispersos que van a constituir la parte del soluto. El agua sería el solvente, este conjunto de elementos distribuidos a ambos lados de la membrana son los solutos, ¿sí? El agua es el solvente, estos elementos dispersos van a ser los solutos. Del lado del citoplasma pasa lo mismo. La parte líquida del citoplasma es el agua, que es el solvente, y un montón de componentes distribuidos a ambos lados de la membrana, que son los solutos. Es decir, que tanto en el citoplasma como en la matriz extracelular vamos a tener dos soluciones, ¿sí? Vamos a tener dos soluciones. La membrana plasmática estaría separando estas dos soluciones entre sí, ¿sí? Quiero que me presten mucha atención. A ver que hay una chica que no está pudiendo entrar. ¿Alguien más no está pudiendo entrar? No sé. Eh, a ver que pongo pausa un ratito. Entonces, tenemos dos soluciones, ¿sí? Uno en la matriz extracelular y otra solución en el lado citoplasmático. Tenemos que estudiar, hasta el momento venimos estudiando cómo se trasladan estos solutos de un lado al otro de la membrana, ¿sí? Los solutos estamos estudiando hasta el momento. Ahora nos toca ver cómo se va a trasladar la parte del solvente, que es el agua, ¿sí? Olvídense del transporte de solutos, déjenlo completamente aparte y ahora centrémonos en el estudio del traslado del solvente universal, que es el agua, ¿sí? La difusión simple del agua es lo que nos toca hablar en este momento. Bien, siempre que tenemos una determinada cantidad de soluto y de solvente, constituimos lo que se llama una solución, ¿sí? Una solución, de acuerdo a la proporción que haya de solutos y de solventes, a las cantidades que coloquemos de cada uno, ¿sí?
eso me va a determinar una determinada concentración de esa solución, ¿sí? Vamos a llevarlo a ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a pensar en la preparación de un jugo, ¿sí? Vamos a suponer que se quieren hacer un tereré y que se están por preparar un jugo. Generalmente, chicos, generalmente cuando ustedes quieren preparar un jugo con un sobrecito, por cada sobre de jugo, ¿cuánto de agua aproximadamente le ponen? Y si es un jugo, 1 litro. Un sobre de jugo más o menos cada 1 litro de agua. ¿Estamos de acuerdo, no? Ajá. Sí. Sí. Fíjense cómo nosotros establecemos nuestra proporción soluto, un sobre, por cada determinada cantidad de solvente, 1 litro de agua. Ahí hay una proporción soluto-solvente. De esa mezcla entre un sobre de jugo con 1 litro de agua, se forma una solución y esa solución tiene una determinada concentración. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí o no? Sí. Pero vamos a suponer que yo preparo un sobre en 1 litro. Pero Valentina está acostumbrada a tomar un jugo más fuerte, que se sienta más el dulce. Y me dice, Cristian, pero yo tomo de otra forma el tereré. Yo le pongo 2 sobres de jugo por cada litro de agua. ¿Sí? ¿En cuál de las dos Y preparaciones todavía hay... riñón. Chau, y tu estómago. ¿En cuál de las dos preparaciones hay mayor cantidad de soluto para la misma cantidad de solvente? Pues los dos utilizamos 1 litro de agua, pero ¿quién le puso más soluto? El que le puso sobre. Cuando le pusieron Jugo, 2 digamos. sobres, hay mayor cantidad de soluto en comparación al otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a tener una concentración más elevada? El que tiene más jugo. El que tiene más sobre de jugo. Vamos a expresar la concentración en dulzura del jugo. ¿Cuál va a estar más dulce? El de 2 sobres en 1 litro. ¿Sí o no? Porque está Sí. mayormente concentrada. ¿Sí? Bien. Acá tienen que El saber solvente manejar sería un el poquito. jugo. ¿Cómo? El solvente sería el jugo. El solvente sería el agua. Ah, ah, El soluto es el jugo. ok. ¿Sí? Bien. Siempre el solvente en estos casos que nosotros queremos estudiar, ósmosis va a ser, tu solvente va a ser el agua. ¿Sí? Cuando uno estudia la ósmosis, cuando uno estudia la ósmosis, lo que trata de estudiar es el traslado del agua, ¿sí? Trata de estudiar el traslado del agua, ¿sí? Cuando ustedes hablan del concepto de una ósmosis, se trata justamente de la difusión simple de las moléculas de agua a través de una membrana semipermeable. Pero escúchenme una cosa, acá ustedes están viendo 2 recipientes, ¿no? Están viendo 2 recipientes y están separados por una membrana. Esa membrana, imagínense, no dejan pasar al soluto. No dejan pasar al soluto. Esa membrana solamente va a permitir que el solvente, el agua, se traslade desde un recipiente al otro. Escúchenme bien con todos los ejemplos que les voy dando, ¿eh? Vamos a hacer una regla de 3 simples, ¿sí? Si yo preparo un sobre de jugo en 1 litro, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un termolar, me dicen llenar el termolar y hacerte un tereré. Pero el termolar tiene una capacidad de 1,5 litros. Si yo quiero mantener el mismo sabor del jugo, ¿cómo calculo esto? Dicen, miren, si un sobre de jugo
coloco en 1 litro de agua. Si yo quiero preparar 1,5 litros, porque llené el termolar de 1,5 litros de agua, ¿cuántos sobres de jugo tendría que colocarle para preparar 1,5 litros en 1,5 litros de agua? Se hace esto, miren. Esto lo van a utilizar mucho para soluciones, así que apréndanse la regla de 3 simples. Si un sobre de jugo utilizo en 1 litro de agua, en 1,5 litros de agua, ¿cuántos sobres de jugo voy a necesitar? Tienen que hacer esto. 1,5 por 1 dividido 1. ¿Cuánto les da de valor? 1,5. 1,5. Y como la incógnita está debajo de sobres de jugo, 1,5 ¿qué? Sobres de jugo. Sobres de jugo. 1,5 sobres de jugo voy a necesitar para preparar, si con un sobre preparaba 1 litro, ¿cuántos sobres necesito para preparar 1,5 litros? 1,5 sobres de jugo. Y si yo quiero preparar 2 litros, ¿cuál sería el cálculo? 2 por 1 dividido 1. Lo mismo, pero sería 2 por 2 1 por dividido. 1 dividido 1. ¿Y me va a dar Ajá, cuánto? 2. 2 sobres de jugos. Pregunto, ¿no? Escuchen bien. Si yo mantengo estas proporciones, porque esto es una proporción. Esto es una proporción. Si yo mantengo las proporciones, por más que el volumen de agua o la cantidad de sobres sea diferente, si yo mantengo la proporción, se supone que el sabor del jugo que yo prepare tiene que ser el mismo. Pregunto, escuchen bien, ¿eh? Si yo preparo un sobre de jugo en 1 litro de agua, en un termolar, y preparo en otro termolar 2 litros de agua con 2 sobres de jugo. Pregunto, ¿se supone que en cualquiera de los dos recipientes yo al tomar un poco de esos jugos tendría que tener el mismo sabor o no? ¿Eh? Sí, Tiene que tener exactamente el mismo sabor. Cambiaron los valores, pero los aumenté proporcionalmente. Los aumenté proporcionalmente. ¿Sí? Y si Valentina quiere colocar 2 sobres de jugo en 1 litro, ¿cuántos sobres de jugo necesita para hacer 2 litros y medio de tereré? Y 2,5. Ojo, 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 ojo. 2 sobres en 1 litro. Quiero preparar 2,5 litros. Hagan el cálculo. ¿Cómo sería el cálculo? Anoten, anoten pues, es un ejercicio. 2 sobres en 1 litro. ¿Cuántos sobres en 2,5 litros? ¿Cómo sería el cálculo? 2,5 por 2 dividido 1. 2,5 por 2 dividido 1. O sea, 5. 5. ¿5 qué? 5 sobres. 5 sobres de jugo va a necesitar para preparar 2 litros y medio con el mismo sabor de tereré. ¿Va a tener distinto sabor si yo preparo 2 sobres en 1 litro a que si preparo 5 sobres en 2 litros y medio? Tienen que tener el mismo sabor. Y si tienen el mismo sabor es porque tienen la misma ¿qué? Proporción soluto-solvente. Yo aumenté la cantidad de soluto para una cantidad de solvente, pero también aumenté el solvente. Como las proporciones se respetan, se mantienen, se supone que una preparación
y la otra tendrían que tener exactamente el mismo sabor. Si yo respeto la cantidad de soluto y la cantidad de solvente acorde a las proporciones, se supone que tendrían que tener exactamente el mismo sabor de jugo. ¿Estamos de acuerdo? Y sabor me refiero a concentración. Se supone que la concentración de el jugo preparado con 2 sobres en 1 litro tendría que tener la misma concentración que 5 sobres en 2,5 litros. ¿Estamos de acuerdo? Porque se respetó la proporción soluto para la cantidad de solvente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo surge la concentración de una solución? ¿A partir de qué surge la concentración de una solución? Por la proporción de soluto y solvente. Por la proporción de soluto y solvente que yo coloque en esa solución. ¿Todos me siguen hasta este punto? Sí, Luis. ¿Vamos bien? Lourdes. ¿Sí? Sí, Gris. Bien, 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 bien. Entonces, miren esto. Acá tenemos que analizar lo que significa tonía. Tonía. Tonía se refiere a soluto para una determinada cantidad de solvente. Soluto para una determinada cantidad de solvente. Pregunto, la tonía de 1 sobre en 1 litro es equivalente a la tonía de 1,5 sobre de jugo en 1,5 litros. Sí. Sí, Equivalente. porque la proporción se mantuvo. ¿Cambiaron los valores? Sí, cambié la cantidad de sobres de jugo, cambié la cantidad de litros de agua, pero la proporción se mantiene. Si tienen el mismo sabor, ambas preparaciones, la proporción se mantuvo. ¿Sí? Algunos preferirán el tereré un poco más dulce, otros preferirán el tereré un poco más, como le decimos, aguachento. ¿Sí o no? Bueno, si tenemos un jugo muy dulce y uno más aguachento, ¿cuál está más concentrado? El dulce. El más dulce. El que está más dulce. Y decir más concentrado es lo mismo que decir menos diluido. ¿Sí o no? Más concentrado es lo mismo que decir menos diluido. Y la preparación que esté más aguachenta va a estar ¿qué? Más diluida. Más diluida y Menos Menos concentrado. menos concentrada. O sea que concentración y dilución son ¿qué? Inversamente proporcional. Inversamente proporcionales. ¿Sí? Hasta ahí todos me van siguiendo. Tengo que ir incorporando conceptitos de a poco. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, Sí, sí, Cristian. bien. Entonces, tonía mide la cantidad de soluto para una cantidad de solvente. A partir de este nuevo concepto, primero les voy a comentar lo que es isotonía, ¿sí? Y después vamos a los otros términos. El prefijo iso indica igualdad. Y tonía hace referencia a soluto para la cantidad de solvente. O sea que tienen igual cantidad de soluto para la cantidad de solvente. Pregunto, atentos, ¿eh? Un sobre de jugo en 1 litro de agua es isotónico a 1,5 sobre de jugo en 1,5 litros de agua. Sí. Sí, Sí, son isotónicos, porque la concentración es la misma. Martín, bien. La tonía es la misma.
¿Hace falta que sí o sí tenga siempre la misma cantidad de solvente o de soluto para lograr la isotonía? ¿Hace La misma. falta que coloque sí o sí dos recipientes con la misma cantidad de solvente y la misma cantidad de soluto para que sean isotónicos o pueden tener distintas cantidades cada uno e igual ser isotónicos? Para mí Puede pueden tener tener distintas distintas cantidades. cantidades. Pueden tener distintas cantidades. Si yo coloco, como les dije anteriormente, si yo coloco un sobre de jugo en un litro de agua, este jugo va a tener el mismo sabor que si yo preparo 2 litros de agua con 2 sobres de jugo. ¿Las cantidades de soluto y solvente son las mismas? La cantidad de soluto y solvente no son la misma, pero la tonía es la misma. Sí, Sí. Sí. que se mantuvo la qué. La proporción. La proporción. Si vos respetás la proporción, por más que en un recipiente pongas, si yo hago un sobre de jugo en un litro de agua, me va a dar el mismo sabor a que si preparo 2 sobres de jugo en 2 litros de agua, a que si preparo 3 sobres de jugo en 3 litros de agua, a que si preparo 10 sobres de jugo en 10 litros de agua. Todos mantienen la proporción. Todos van a tener la misma concentración de soluciones. Es decir, dicho en términos simples, se supone que todas las preparaciones tendrían que tener el mismo sabor. ¿Sí o no? Bien. Valentina está en mi casa, yo estoy por salir de mi casa y me dice, Cristian, ¿no tenés por las dudas para hacer tereré? Y yo recién había tomado un tereré y quedó un poco de jugo. Pero yo preparé un sobre en un litro de agua. A Valentina le gusta tomar dulce el jugo. Entonces cuando toma mi tereré me dice, Cristian, esto está demasiado guachento. Está muy diluido. Le voy a agregar un poco de jugo. Le agrega jugo. Al agregarle jugo, ella está concentrando la solución o diluyéndola. Se está concentrando. Está Concentrándola. concentrando la solución. Para concentrar la solución, yo el solvente lo dejé fijo. ¿Qué le aumentó ella? El soluto. El soluto. E El hizo que soluto. el jugo quede más dulce. ¿Sí o no? Hago la contra. Valentina estaba tomando tereré en su casa. Yo llego a su casa, me dice, yo tengo que salir, Cristian, y yo le digo, quiero prepararme un tereré, Valen, ¿tenés por ahí? Ahí recién justo me quedó un poco que yo estaba tomando. Tomo el tereré de Valen y digo, fa, esto está recontra dulce. ¿Qué tendría que hacer yo para disminuirle la concentración a ese jugo? Aumentar el solvente. Aumentar el solvente, que en palabras más simples sería que yo vaya a la canilla y le agregue ¿qué? Agua. Más agua. Yo le agregue agua. Escúchenme una cosa, ¿eh? Si yo a un recipiente le agrego agua, ¿lo diluyo o lo concentro? Se diluye. Lo diluye. Lo diluyo, ¿sí? Modifiqué la proporción soluto-solvente, ¿o no? Sí, porque si le agregué solamente solvente y no le agregué más soluto, modifiqué la concentración de ese jugo. Ese jugo estaba muy dulce cuando Valentina me lo dejó. Yo le agregué solamente agua y lo diluí. Le cambio la concentración a ese jugo. Lo hago más tenue, no tan dulce. ¿Se entiende lo que quiero decir? Disminuí su concentración diluyéndolo. ¿Vamos hasta acá? Es un juego de palabras, pero ¿me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien, Sí. Profe, sí. ¿me puede repetir el concepto de isotómicos? Iso es igual tonía, soluto para cantidad de solvente. Igual Ok. proporción, soluto, solvente. Eso quiere decir isotónico.
Igual proporción soluto-solvente. ¿Necesitas que sí o sí haya iguales cantidades de soluto y de solvente para tener igual proporción soluto-solvente? ¿Necesitas dos recipientes sí o sí con 1 litro y un sobre y un sobre para que se mantenga la proporción? ¿O pueden tener distintos volúmenes y yo cambiándole el soluto logro la misma concentración? Y puede ir variando dependiendo Puede la variar. cantidad que Si yo tenga. respeto la cantidad de jugo para un determinado volumen de agua, si yo mantengo la proporción, el sabor va a ser el mismo. ¿Eso se entiende bien? Claro, Bien. sí, sí. Entonces escúchenme un poquito. La célula en condición normal, la célula en condición normal va a presentar un citoplasma isotónico respecto a su matriz. ¿Sí? La célula siempre va a presentar un citoplasma isotónico respecto a su matriz. O sea que van a presentar la misma ¿qué? La misma cantidad de soluto que de solvente. La misma cantidad, la misma proporción. Proporción. Proporción, porque puede haber distintas cantidades. Puede haber distintas cantidades. Lo que importa es la proporción, chicos. Para cuantificar una concentración de una solución, no importan cantidades, importan respetar las proporciones. Si en el interior de la célula yo tengo 2 litros de agua, ¿cuántos sobres de jugo tendría que tener para preparar estos 2 litros de agua? 2. 2 sobres, por ejemplo. Y si en la matriz tengo solamente 1 litro de agua, Un sobre. un sobre. Pregunto, las cantidades de soluto y de solvente, las cantidades de soluto y de solvente del citoplasma y de la matriz, ¿son iguales? Sí. Las cantidades, No, ¿sí o no? Las cantidades no. ¿Cómo? Las No. cantidades no son la misma. Si le digo que hay 2 litros con 2 sobres adentro y 1 litro con un sobre afuera, las cantidades son diferentes. Pero la concentración de ambas soluciones es la misma, Sí. son las mismas. son la misma. ¿Por qué? Porque tienen la misma proporción. Porque tienen la misma proporción. Exactamente. De esta manera se presentan solutos y solventes en la célula, dentro del citoplasma y en la matriz extracelular. No tiene que haber necesariamente la misma cantidad de soluto y de solvente. Eso es lo que les quiero tratar de quedar bien claro. Lo que sí, lo que tienen que saber es que la concentración de la solución citoplasmática normalmente es isotónica respecto a la concentración de la solución matricial. O sea que van a presentar no necesariamente la misma cantidad de soluto y solvente, pero sí van a presentar la misma proporción soluto-solvente, lo cual hace que los dos espacios sean ¿qué? Isotónicos. Isotónicos. ¿Sí? Aprendido ya esto, nosotros tenemos que tratar de entender cómo se moviliza el agua. Y para eso vamos a ir a otro ejemplo más. ¿Sí? Vamos a ir a otro ejemplo más. Cris, Sí, entonces las cantidades en referencia a las matrices son diferentes, pero la proporción sería la misma. exactamente. Ese es el ¿En, resumen. Ese es el en qué resumen. lado habría más cantidad? ¿Cómo? En la citoplasmática habría más cantidad. Te lo digo, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque a la hora de hablar del tema agua, por ejemplo, que es el principal componente de nuestro cuerpo,
2/3 del agua corporal total están dentro del espacio citoplasmático y el tercio restante está en la matriz. ¿Sí? La distribución del agua ya es diferente. Entonces, si yo quiero lograr que los dos espacios sean isotónicos, tengo que distribuir también diferente los solutos. Si tengo más agua dentro de la célula que fuera de la célula, ¿dónde va a tener que haber mayor cantidad de solutos también para mantener la proporción soluto-solvente? ¿Dónde va a tener que Adentro, estar más elevado? En el citoplasma. En el citoplasma. ¿Vamos hasta acá? ¿Todos siguiendo esto hasta acá? Sí. Donde se perdieron en algo en particular, estamos al horno, ¿eh? Por eso hay que estar muy atentos, ¿sí? Por eso tomé un recreíto en el medio para que descanse un ratito, porque esto requiere mucha concentración, ¿sí? Bien. La matriz extracelular tiene que buscar siempre la isotonía con el citoplasma y viceversa. Siempre tratan de mantenerse isotónicos, ¿sí? Cuando uno estudia la ósmosis, chicos, cuando uno estudia la ósmosis, el agua se mueve siempre con una mayor rapidez respecto a los iones y a otras moléculas, ¿sí? Teóricamente, como el agua es polar, no tendría que pasar entre los fosfolípidos, pero al ser de tan tamaño pequeño, pasa completamente desapercibida, ¿sí? Pero escúchenme una cosa, vamos a un ejemplo antes de cerrar la idea de cómo se mueve el agua, ¿sí? Vamos a lo siguiente, escúchenme bien, ¿eh? El tema agua ustedes no lo estudian. Como tema aparte ustedes no lo estudian, pero les voy a comentar algunas cosas que nos van a abrir un poquito más la cabeza a entender esto. Nosotros continuamente estamos incorporando agua a nuestro cuerpo, ¿sí o no? Pero también estamos continuamente perdiendo agua de nuestro cuerpo. ¿Cuáles les parecen que son? Esos se van a llamar ingresos de agua y egresos de agua. ¿Cuáles les parece que van a ser las formas de ingresar agua a nuestro cuerpo? Principales. Tomándola. Tomándola mediante la ingesta. Pero la puedes tomar de dos formas, Luciano. La puedes tomar en forma líquida, como estoy tomando yo el mate, o la puedes tomar como parte de los alimentos, porque los alimentos también tienen una cierta cantidad de agua. ¿Qué te parece, Luciano, que te va a aportar mayor cantidad de agua? ¿Una hamburguesa de McDonald's o una ensalada mixta? La ensalada. Bien, cada alimento tiene distintas cantidades de agua, ¿sí? O sea que dos formas de incorporar agua a nuestro cuerpo, mediante la bebida y mediante la comida. La comida también nos provee de una cierta cantidad de agua, que cuanto más sea de origen vegetal, por ejemplo, ¿sí? Son elementos que crecen incluso en dependencia de agua, o sea que son muy hidrofílicos, entonces los vegetales y las frutas y verduras van a tener mayor cantidad de agua que una comida grasosa, ¿sí? Entonces, un día nos vamos al shopping a comer, ¿sí? Con cualquiera de ustedes, y yo me pido una hamburguesa de McDonald's o una hamburguesa de lo que sea, con triple de carne, queso cheddar, exceso de sal, panceta, todo lo que se imaginen. Y uno de ustedes pide una ensalada, ¿sí? ¿Quién, yo o alguno de ustedes, quién les parece que le dio mucho soluto a su cuerpo con esa comida? El de la hamburguesa. La hamburguesa. Claro, el que come la hamburguesa está metiendo mucho soluto y poco solvente, porque son alimentos que no tienen casi agua. Entonces,
¿Qué esperan que me pase a mí cuando termino de comer? ¿Qué pasa cuando se comen una flor de hamburguesa de ese estilo? ¿Esperan que le Te va dé a dar poca o mucha sed? mucha, Le va a dar mucha sed. ¿Y la persona que está comiendo ensalada, les parece que al terminar de comer va a tener mucha o poca sed? poca. Poca sed, pero ¿por qué? ¿Qué te parece, Valen? ¿Cuál sería la razón en ese caso? Porque ya ingirió agua con la ensalada. Ya viene el agua con la ensalada, entonces no tiene tanta necesidad de hidratarse después de comer la comida. ¿Se entiende? Ujú. Entonces escúchenme una cosa. Imagínense que yo tengo una determinada concentración de una solución en mi cuerpo, ¿sí? Y la persona que come la ensalada tiene una determinada concentración de solución en su cuerpo. Al yo comer la hamburguesa, la proporción soluto-solvente se rompió. ¿Qué aumenté más? ¿Los solutos o los solventes? Los solutos. Los solutos, ¿sí? Entonces yo me transformé en un sujeto hipertónico. ¿Qué significa hiper? Mucho. Mucho. Yo tengo una elevada o mucha tonía en mi cuerpo. O sea, tengo una gran cantidad de soluto para la cantidad de solvente que pasó a tener mi cuerpo. Porque le agregué mucho soluto por esa comida con mucha grasa, mucho sodio y demás. Me transformé en alguien hipertónico. Pero, a ver, yo no puedo utilizar los términos hipertónico, hipotónico o isotónico al aire, ¿sí? Siempre es en forma comparativa con otro elemento. Yo no puedo decir soy más alto. ¿Más alto que quién? Yo soy más gordo que quién. Siempre tiene que haber algo para comparar, ¿sí? Entonces, si yo soy el que comió la hamburguesa y el otro es el que comió la ensalada, seguramente yo me transformé en el hipertónico, porque aumenté mi cantidad de solutos para la cantidad de solvente que tiene mi agua. Mi cuerpo, perdón, mi cuerpo. Y la otra persona, si yo soy el hipertónico, la otra persona es la hipotónica. ¿Sí? Tiene poca cantidad de soluto para la cantidad de solvente que tiene su cuerpo. Atentos a esto. Seguramente, vamos a suponer que yo, la clase a que querés pasar desapercibido, que no querés quedar como un gordo total, te pedí la hamburguesa con triple carne, pero te pedí una botellita de agua. Y la persona que come la ensalada también se pide una botellita de agua. Después de comer, ¿quién seguramente se va a acabar más rápido la botella de agua? El de la hamburguesa. La Yo me comí hamburguesa. la hamburguesa. Me terminé de comer la hamburguesa y gluc, 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 me vacié la botella. ¿Pero por qué, chicos? Porque mi cuerpo, al estar en un estado de hipertonía, tiene mucho soluto para lo que tiene de solvente. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Me pide agua, chicos. Me pide agua para que yo, si aumenté tanto el soluto y no el solvente, al aportarle agua a mi cuerpo, ahora subo el solvente y trato de volver a equilibrar la concentración soluto-solvente que tenía antes de comer esa hamburguesa. ¿Se entiende, no? El cuerpo trata de buscar el equilibrio. Si le aportaste mucho soluto, ¿qué te va a pedir? Más solvente. No solamente que es probable que me termine de tomar mi botella de agua, sino que veo que algunos de ustedes, al comer la ensalada, se tomaron así nomás de su botellita y le digo, che, fulano, ¿vos te vas a tomar el agua? No, yo ya estoy bien, Cristian. Bueno, convídame porque tengo mucha sed todavía. Entonces tomo más agua todavía. Con ese ejemplo ya les resumí el movimiento de agua. Escúchenme una cosa. Yo soy el hipertónico. La otra persona que está comiendo conmigo es la hipotónica comparativamente conmigo, ¿sí o no? ¿Hacia dónde se quiere desplazar el agua? ¿Hacia el hipo o hacia el hipertónico?
Hacia el hipertónico. Hacia el hipertónico. Pregunta de examen. El agua siempre se desplaza de un medio hipo a un medio hipertónico. Anótenselo en grande por ahí, ¿eh? Anótenselo en grande por ahí. Yo no entendí eso. ¿A quién le pide más agua el cuerpo? ¿Al hiper o al hipo? Para Al tratar hiper. para tratar de equilibrarse. Al hiper. Al hiper. Tónico. Ahí te está Igual. indicando el movimiento de agua. El movimiento de agua siempre va hacia el hiper. ¿Pero de quién tiene que salir? Del hipo. ¿A quién le robé el agua yo porque estaba con mucha sed? Al hipotónico. Y la tomo yo, que soy el hipertónico. O sea que el agua se ve atraída por un medio que es Hipertónico. hipertónico. ¿Y de dónde sale? De un medio Hipotónico. hipotónico. Conclusión, el agua va desde un medio hipo a un medio hiper. Pregunto una cosita, anexo a todo esto. Miren lo que dice acá, ¿eh? Miren ahora con el ejemplo del dibujo. Miren con el ejemplo del dibujo. Tengo dos recipientes. ¿Sí? Un recipiente 1 y un recipiente 2. El recipiente 1 y el recipiente 2 tienen la misma cantidad de soluto o de solvente, por lo que ustedes ven acá. Solvente. La misma cantidad de solvente. ¿Sí? La misma cantidad de solvente. Atentos, ¿eh? Atentos. Vamos a poner un número. 1,5 litros de agua. Tengo 1,5 litros de agua en este recipiente y tengo 1,5 litros de agua en este otro recipiente. Atentos bien, ¿eh? ¿La cantidad de solvente es la misma? Sí. 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 Pero vamos a suponer que cada 3 puntitos es un sobre de jugo. Acá tengo un sobre de jugo y acá tengo otro sobre de jugo. Y acá tengo 2 sobres de jugo entonces. Preparé 2 sobres de jugo en 1,5 litros de agua. Y acá preparé, ¿cuántos sobres de jugo? Uno. Uno solo en 1,5 litros de agua. ¿Cuál tiene mayor cantidad de soluto para la cantidad de solvente? El El primer uno. La El primera. primer recipiente. Entonces el 1 es el recipiente que más Hipertónico. concentrado. Hipertónico. el hipertónico. Perdón. El hipertónico. Hiper era mucho y tonía soluto para la cantidad de solvente. ¿Cuál tiene mayor cantidad de soluto para la cantidad de solvente? El recipiente 1. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bien. Si el recipiente 1 es el hiper, el recipiente 2 es el Hipo. Hipotónico. hipotónico. Y atentos a esto. Si yo saco un vaso de jugo del recipiente 1 y saco un vaso de jugo del recipiente 2, ¿cuál está más concentrado? El recipiente El 1. hipertónico. El hipertónico está más concentrado o, dicho de otra manera, menos Diluido. diluido, porque tiene una mayor proporción soluto Solvente. para la cantidad de solvente. Tiene 2 sobre jugo en 1,5 litros. Tiene mayor cantidad de soluto para la cantidad de solvente que hay en ese recipiente. El recipiente hipotónico está menos concentrado que el hiper. Menos concentrado. O dicho de otra manera, Más diluido. más diluido. ¿Más dulce o más aguachento? Por decirlo así. Más aguachento. Más aguachento. Porque tiene una menor proporción que Soluto solvente. soluto solvente. En esta situación,
¿Les parece que esto se encuentra en equilibrio de concentraciones? No. No. Si hay un hiper y hay un hipo, es porque hay diferentes concentraciones, chicos. ¿Estamos ahí, no? ¿Vieron la membranita roja que hay en el medio? La membranita roja que hay en el medio solamente deja pasar al agua. Solamente deja pasar al agua. Entonces, con esta situación de desequilibrio, tengo un jugo muy dulce y un jugo un poco aguachento. ¿Qué tendría que hacer yo para tratar de hacer que los dos recipientes tengan el mismo sabor? Agregarle la misma cantidad de soluto. Podría ser una posibilidad, pero en este caso no puedo aumentar el soluto, porque la membrana ¿Puede no ser deja pasar disolvente? soluto ni yo puedo agregarle más. Tienes que Pasar manejarme con más el agua, disolvente. ¿Cómo? pasar más agua a la parte hipertónica. O sea, pasar de qué recipiente a qué recipiente. Del Del hipotónico al Hipotónico al hipertónico. Del hipotónico al hipertónico. hipertónico. Entonces, por eso le muestra la flecha acá. Ante este desequilibrio, como la membrana solamente deja pasar solvente, el agua va a querer pasar hacia el lugar que esté más concentrado o más diluido. Más concentrado. Más concentrado. Conclusión. Miren el dibujo de abajo. Recipiente 1 era el hiper, ¿no? Y el recipiente 2 era el hipo. Pero ahora que el agua empezó a pasar para allá, ¿qué pasó con el volumen del recipiente 1? Aumentó. Aumentó. Ejemplo, 2 litros. ¿Qué le pasa al recipiente 2 en cuanto a volumen? Disminuye. Disminuyó. Bien, primer cosa. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo cambió de volumen? ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿Por profe. por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque acá estamos en una situación de desequilibrio. La membrana que está separando ambos espacios, esta sería el equivalente a nuestra membrana plasmática, la membrana plasmática va a tratar de lograr que si hay un lugar hipertónico y uno hipotónico, de alguna manera con el pasaje de agua va a tratar de buscar qué cosa. Un equilibrio. Un equilibrio, ¿o qué? La isotonía. La Isotonía. isotonía. La membrana plasmática es la responsable de mantener la isotonía entre el citoplasma y la matriz extracelular. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Mi pregunta es, ¿qué recipiente perdió volumen? ¿El hipotónico o el hipertónico? El hipo. El hipotónico. ¿Quién ganó volumen? El El hipertónico. hipertónico. El hipertónico. ¿Quién se concentró al perder volumen? El hipotónico. El hipotónico. Claro, si vos le sacás agua al recipiente 2, si vos le sacás agua para pasárselo al otro, este recipiente se concentró. Si vos le quitas agua a este jugo, ¿qué le pasa a un jugo que le sacás agua? Se concentra, se hace más dulce. ¿Y el otro recipiente qué le pasó? Queda más diluido. Se va a diluir. Entonces, miren esto. El agua pasó de quién a quién, que es el concepto importante. El hipotónico al hipertónico. El hipotónico al hipertónico. Y miren lo que pasó, ¿eh? Pregunto. Se alcanzó una isotonía, dice acá. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que se alcanzó la isotonía. Si tengo 2 litros de agua y 2 sobres de jugo, el sabor
de esta solución es el mismo al que tengo acá con 1 litro de agua y un sobre de jugo? Sí. 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 ¿Se respetó la proporción soluto-solvente? Sí. 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 Entonces, la concentración de ambas soluciones, ¿qué le pasó? Se hicieron isotónicas. Se igualaron, se hicieron isotónicas. Alcanzó un equilibrio. Todo este quilombo, para terminar resumiendo en algo. Siempre piensen, ¿quién va a tener mayor cantidad de soluto? Mayor cantidad de soluto para la cantidad de solvente. ¿El hiper o el hipo? El hiper. El El hiper. hiper. El ¿Quién hiper. tiene una menor concentración de soluto para la cantidad de solvente? El hipotónico. El hipotónico. ¿Quién necesita mayor hidratación para alcanzar un equilibrio? El El hipertónico. hipertónico. El Hipertónico. hipertónico. ¿A quién le saca el agua para hidratarse? Al Al hipotónico. hipotónico. Al hipotónico. Los sapos, miren lo que terminamos hablando cualquier cosa. Los sapos tienen mucha agua, dependen mucho del agua para sobrevivir. ¿Sí? ¿Nunca escucharon que por ahí suelen matarlos? Hay gente, yo no soy partidario de eso, pero hay gente que les tira sal. Hay gente que le tira sal a esos animalitos. Entonces, ¿qué pasa? Al tirarle sal en su cuerpo, la sal hace que afuera de su cuerpo ellos estén hipertónicos. ¿Se entiende o no? Transformo su superficie corporal en un medio hipertónico. ¿Y el medio hipertónico qué hace? Chupa agua, atrae agua hacia él. Entonces, ¿qué pasa? ¿El agua de dónde sale? Del sapo. Del sapo. Lo deshidratan al tirarle sal, lo desequilibran en cantidad de agua de su cuerpo y como el animal necesita mucha agua para sobrevivir, al deshidratarle tirando sal, lo terminan matando. Y ahí te estás dando cuenta que el sapo tiene mucha agua. Si tiene mucha agua es hipotónico. ¿Sí o no? Si está muy diluido o muy concentrado el sapo. Diluido. Muy Muy diluido. diluido. Y vos le tiraste sal y hiciste que afuera de su cuerpo esté muy concentrada la sal. Entonces, la superficie del cuerpo es la hipertónica, el cuerpo es el hipotónico, el del sapito. Entonces, como el agua tiende a ir de hipo a hiper, la sal que vos le tiraste chupa el agua, lo deshidrata al animal y eso causa que se muera. ¿Sí? Lo mismo pasa con los caracoles. ¿Cuántas veces escuché de mi abuela o de la vecina que si tenés una infestación de caracoles que te están comiendo todas las plantas, vieron que después de los 30 te interesan mucho las plantas más que los animales, entonces, o bueno, te interesa más tu planta que el caracol, digamos. Entonces, como te volvés la dueña de las plantas, vos ves que hay caracoles y te están comiendo toda la planta, entonces dicen por ahí también. Tira un poco de sal alrededor de la planta y vas a ver que los caracoles no se acercan. ¿Y qué mierda se van a acercar si se les chupa todo el agua del cuerpo? ¿Se entiende? ¿A Bota le pasa lo mismo? Las babosas lo mismo. ¿Sí? La babosa lo mismo. ¿Por qué no podemos tomar agua de mar? Porque es salada. Porque tiene mucha. Y porque es salada. Y si está con exceso de sal, ¿estamos tomando algo que nos provee de agua realmente o estamos tomando, es como comerse una hamburguesa de McDonald's? Es algo hipertónico por la gran concentración salina que tiene, entonces yo creo que me estoy hidratando. Ah, sí, toma agua de mar, sí, pero pasa que ya tengo mucha sed, voy a tomar agua de mar. ¿Qué te termina haciendo? Te termina deshidratando más los tejidos, porque el agua tiende a ir de qué a qué.
De hipo a hiper. Bien, esa es la conclusión. Distintos ejemplos para terminar concluyendo en todos en la misma conclusión. El agua se mueve de hipo a hiper. ¿Está? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pues. Entonces, dado el hipotético caso, ¿estaría bien decir que, por ejemplo, si metemos una célula que es hipertónica en un recipiente hipotónico, la solución hipotónica tendería a entrar a la célula y haciendo que ésta explote? ¿Qué piensa el resto? Muy bueno lo que dijiste, Flori, y de hecho es lo siguiente que estaba por explicar eso. Sí, pero vamos a dejarle que piensen a los Sí, demás. La para mí célula es sí. hipertónica. Yo tengo un recipiente, ¿sí? Tengo un vaso con agua, ¿sí? Tengo un vaso con agua y coloco células hipertónicas dentro del recipiente. Si la célula es hipertónica, ¿el recipiente qué va a hacer? Va a disminuir el agua. No, claro, pero si vos tenés un hiper, tenés que tener un qué. Porque Hipotónico. siempre es en forma comparativa. Si tu célula es hiper, el recipiente en el que vos la colocaste es un medio que medio Hipotónico. hipotónico. Si se colocan células en un medio hipotónico, escuchen esto, ¿eh? Si te está diciendo que el medio en el que colocaste la célula es hipotónico, es porque te están ya dando por sobreentendido que la célula es que Hipertónica. 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 Entonces, ¿el agua de dónde a dónde va a pasar? ¿Del recipiente a la célula o de la célula al recipiente? El recipiente El de la recipiente célula de la El célula. recipiente a la célula. Como consecuencia de eso, el volumen de la célula aumenta. aumenta. Y si llega a aumentar lo suficientemente, ¿qué pasa? Explota. Explota. Revienta. Yo ya no les comenté esto a ustedes. Creo que sí. Mati explicó el otro día Oh, con Loli. qué Mati ni Mati, Lucía. Sí, soy. Sí, ¿Cómo pero que están Mati? hablando y esto medio que ya dimos el otro día. Que están Claro, diciendo ahí. amiga. Yo le metí la información y ustedes ni enterados, pero yo el otro día cuando les dije esto, miren, yo el otro día le estaba comentando de la entrada de la glucosa al intestino y les dije, lo que más nos interesa, sí, está bien, es la glucosa, que entró por transporte activo y después se lleva a la sangre por transporte pasivo por la GLUT2. Pero yo les dije, con la glucosa tiene que entrar sodio. Y yo no me puedo hacer el loco con dejar nomás, bueno, dejarle al sodio que se acumule nomás ahí, porque el sodio tiene una gran capacidad de atracción de agua. O sea que, chicos, ahora pueden concluir mejor todo esto. Al meter glucosa a la célula intestinal, vos estás transformando a la célula en un medio que si le está aumentando la cantidad de soluto, Hipertónico. lo estás Hipertónica. transformando en una solución hipertónica al citoplasma de esa célula. ¿Te conviene que eso quede así? No, ¿Por qué no? No. porque al acumularse mucha agua, la Al célula va a acumularse morir. mucho soluto, Ajá. La célula atrae mucha agua. eso va a querer atraer mucha agua, porque lo hipertónico atrae agua, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar? Aumenta el tamaño de la célula, se hace un globo y termina explotando. Si yo no me deshago de ese sodio por la bomba de sodio-potasio, como les dije el otro día, se vuelve un estado hipertónico, la célula que termina llenándose de agua y explotando. Matás la célula por transportar la glucosa. Entonces ahí necesitas, para regular el volumen de agua, ¿a quién necesitas? ¿Quién tenía como función regulación del volumen de agua? La membrana. Claro, pero hay un transportador específico que regula el volumen de agua. Al sacar los sodios de adentro. La bomba sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio.
¿Todos me siguen? ¿Ven que va todo conectado? Para que cada vez me vayan creyendo más de que va todo conectado. No es que yo a propósito les quiero dar todo entremezclado para que ustedes se mareen. No, es necesario que entiendan todo razonado, porque si no es un quilombo entender todo esto. Pero sí, ustedes digan menos más que con Matías nos dan las cosas. La mierda. Nada, Fue, mentira. fue personal esa. Pero vieron, está todo conectado, ¿sí? Con química también incluso está conectado. Hay que aprender a tratar de relacionar un poco la parte biológica con la química, que es mucho más fácil todo, ¿sí? Lleva tiempo, obviamente, conectar de esa forma, pero acá queda demostrado cómo se conectan esas cosas. Bien. Si yo tengo un medio hipertónico y un medio hipotónico, ¿quién va a aumentar su volumen? El hipertónico. El El hipertónico. hipertónico. ¿Quién se va a diluir? El hipertónico. El hipertónico va a tratar de diluirse para bajar la concentración. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién se concentra? El hipotónico. El hipotónico, al perder agua para donárselo al hiper. Baja su volumen de agua y se concentra. ¿Sí? Bien. ¿Esto quedó bien en claro? Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Porque ahora viene lo que dijo Flor. ¿Alguna pregunta de esto? No. No, creo que. Bueno, entendido este esquema, ¿sí? Acá ya tienen las funciones de la bomba de sodio-potasio, ¿eh? Así que les voy a pasar el dibujo y apréndanse esas funciones de la bomba porque la vamos a necesitar para después. Regula el volumen celular, es responsable de las altas concentraciones de sodio en la matriz y de potasio en el citoplasma, es responsable del 10% del potencial transmembrana, elimina una carga neta positiva por cada ciclo de trabajo. Todo esto ya lo habíamos nombrado. Colabora con la acción de otros transportadores. ¿Sí? Funciones de la bomba sodio-potasio. ¿Vamos hasta acá? Después igual le paso este dibujito. Pero vamos ahora a analizar esto. Ósmosis, le dice, es la difusión simple del agua a través de una membrana impermeable a los solutos. ¿Sí? Consideramos solamente el traslado de agua. ¿Sí? La dirección es en función de las concentraciones de solutos. ¿Sí? Yendo de un medio hipotónico a uno hipertónico. Si ustedes analizan el término hipotónico, hipertónico, ya sabes cuál tiene mayor concentración de soluto para la cantidad de solvente. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de soluto para la cantidad de solvente? Por nombre, nomás analicen. El hiper. Hiper es mucho. Hitonía, soluto para la cantidad de solvente. Entonces yo digo, ¿cuál tiene mayor cantidad de soluto para la cantidad de solvente? Hipertónico. ¿Sí? ¿Un medio hipertónico atrae agua o elimina agua? Atrae agua. Atrae agua. ¿Un medio hipotónico se concentra o se diluye? Se concentra. Se Se concentra. concentra. ¿Dona o acepta agua? Dona. Dona agua. El sapo dona agua a la sal. Piensen con un ejemplo, ¿sí? Es mucho más fácil de interpretar si lo analizamos con un ejemplo. Cuando vos, otro ejemplo más, salí el fin de semana y te chupaste el agua del florero, ¿sí? El alcohol, ¿saben qué hace sobre el cuerpo? El alcohol deshidrata. El alcohol deshidrata. Si vos tomás mucho alcohol, tu cuerpo, la cantidad de alcohol que consumís es inversamente proporcional
a la cantidad de agua de tu cuerpo. O dicho de otra forma, cuanto más alcohol tomas, más pérdida de agua tenés. Lo invertí a la relación, ¿eh? Invertí la relación. O decís, cuanto más alcohol tomo, menos agua me queda en el cuerpo, o cuanto más alcohol tomo, más deshidratado me quedo. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? ¿Qué creen que te agarra al otro día con el dolor de cabeza, la resaca, las ganas de morirse? ¿Qué creen que está pasando en su cuerpo? Su Está cuerpo se deshidratado. quedó, ¿qué cosa? Deshidratado. Deshidratado. Y si le quitaste agua a tu cuerpo con tanto chupi, ¿te quedaste hiper o te quedaste hipo? Hiper. Hiper. ¿Y qué hace al otro día cuando te levantás así? ¿De qué te prendés primero que nada? De la canilla. De la canilla, así. Te pones abajo de la canilla, tomás agua como loco. ¿Sí? ¿Pero por qué? Amanece rica el agua. Lo más rico del mundo, el agua cuando te levantás así. Entonces, ¿por qué esa gran cantidad de sed que te da al otro día? ¿Y por qué toda esa sintomatología de dolor de cabeza, náusea y demás? Y tiene que ver con el estado de deshidratación que le causaste al cuerpo. Por eso, siempre para evitar toda esa situación es un poco de alcohol, un poco de agua durante la noche. Si vos vas tomando alcohol, te deshidratás un rato y al rato decís, no, no, pará, me voy a rescatar, voy a comprar una botellita de agua. Te tomás la botellita de agua, volviste a darle agua a tu cuerpo, vamos a deshidratarlo de nuevo. Proc, otra vez otra copa. Y así, si lo mantenés en equilibrio la cantidad de agua, ¿sí? Si mantenés en equilibrio la cantidad de agua, al otro día, hace cuenta que está como nuevo. Hay que evitar la deshidratación en el alcohol, porque eso es lo que te causa el malestar al otro día. ¿Está? Piensen en esto, cuanto más alcohol toman, ¿no les da más ganas de orinar? Sí. Y bueno, ¿y qué perdés por la orina? Agua. Estás recontra deshidratando. Entonces, si vos te encargas de mantener equilibrada la cantidad de agua en tu cuerpo, te vas hidratando durante la noche. O por lo menos llega a tu casa y te baja 1 litro de agua. Les puedo asegurar que al otro día van a levantarse mucho mejor si se toman 1 litro, 1,5 litros de agua antes de acostarse, que si no lo hacen. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. ¿Las bebidas energéticas tienen sales? Sí. Un montón. ¿Y por qué cuando, por ejemplo, estás haciendo un deporte o algo te recomiendan que tomes ese tipo de bebida? Y pasa que para realizar los procesos de contracción y relajación muscular, vos necesitas que tus transportadores estén a full y tenés que aportarle sales minerales para que funcionen y tenés que aportarle también energía para que funcionen, que también te trae una gran concentración de nutrientes. ¿Pero no te deshidratas? No porque es transitorio, no porque es transitorio, ¿sí? Aparte, la cantidad de bebida energética que te tomás no es que te tomás 5 litros de bebida energética, ¿sí? Depende mucho de las cantidades. Si vos tomás una gran cantidad, sí, obviamente que te va a deshidratar. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la maldita Coca-Cola que es tan rica? O sea, te da ganas de tomarte una Coca-Cola y en realidad cada vez tenés ganas de tomar más. ¿Pero por qué? Y porque tiene mucho sodio, mucho soluto, entonces es como tomar básicamente agua de mar, digamos. O sea, te da cada vez más sed. ¿Sí? Bien. Para el punto de vista energético de un deportista, sí es útil en el momento que la tomás, ¿sí? Tomarte una media hora un energizante te da todo lo que necesitas para una buena actividad muscular, pero no significa que sea bueno utilizarlo en todo momento, ¿sí? Y siempre tratar de regular después con un consumo adecuado de agua verdadera, agua que te hidrate.
La bebida energética no tiene como objetivo la hidratación. Al contrario. Lo Bien. mejor sería una bebida intraentreno. ¿Cómo? Lo mejor sería una bebida intraentreno con azúcar, sal, jugo de limón y un litro de agua. Y sí, es una alternativa, pero es medio que Bueno, lo mismo, ¿eh? Medio que lo mismo. Podés respetar, igual las bebidas energéticas se mantienen en una proporción de solutos que se supone que no te tendría que causar daño, ¿sí? El tema es que nosotros no regulamos y creemos que si está a la venta es porque puedes tomar la cantidad que a vos se te ocurre, y ahí está el problema, ¿sí? esas traen demasiada azúcar. Sí. El Gatorade, etcétera, traen demasiada. Sí, pero también te sacan un paciente a flote de una manera rapidísima cuando está perdiendo la inconsciencia por deshidratación. ¿Sí? Hay veces en que cuando una persona está muy deshidratada, al proveerle tanta cantidad de sales, hace que su volumen vascular aumente mucho más rápido. Entonces, hay que saber cuándo usarlo, digamos, ¿sí? No en todo momento. ¿Estamos con esto? Y último para analizar, que es lo que decía Flor, porque así se suele preguntar en el examen también, ¿sí? De hecho, esta es la forma en la que se suelen hacer las preguntas del examen. Acá les muestra una solución hipotónica. Primero, siempre tengan en cuenta, miren esto, ¿eh? Miren lo que les voy a mostrar. Los títulos, miren. Solución hipotónica, solución hipertónica. La tercera no me interesa mucho, digamos, pero vamos a analizarla también. Cuando les dan así, la solución o el recipiente o el medio, les dicen, si se coloca una célula en un medio isotónico, ¿se refiere a quién? ¿A la célula o al recipiente donde se la colocó? Al recipiente. Al recipiente, ¿sí? Si el recipiente es isotónico, quiere decir que tiene la misma concentración que quién. De soluto que de solvente. Claro, pero ¿respecto a quién? A la A la célula. célula. A la célula. Miren lo que pasa acá con el agua. ¿Ven que hay dos flechas de agua entrando y dos flechas de agua saliendo? ¿Qué quiere Sí, indicarme esto? que está en equilibrio. Que está en equilibrio el transporte de agua. La cantidad de agua que ingresa a la célula es equivalente a la cantidad que sale. Esto es lo que pasa, chicos, si esta es la célula y esto sería la matriz extracelular, esto es lo que pasa en nuestro cuerpo, chicos. Tenemos que tratar de que nuestra célula esté en isotonía con su matriz para que el volumen celular se mantenga constante. Si la cantidad de agua que ingresa a mi célula es equivalente a la cantidad que sale, eso hace que el volumen celular no se modifique. ¿Sí? Se supone que si esto fuera un jugo y esto fuera otro jugo, ¿tendrían el mismo sabor si son isotónicos o no? Sí, Sí. ¿Hace falta que haya la misma cantidad de solvente y de soluto afuera que adentro de la célula? ¿La misma cantidad? No. ¿Qué necesitamos para que haya isotonía? Que sea igual. La La cantidad. misma Porque proporción. ahí La está, proporción ahí está. Que solvente. tenga la misma proporción soluto-solvente. Acá puede haber 2 litros de agua y, qué sé yo, 2 sobres de jugo. Y acá puede haber 1 litro de agua y 1 sobre de jugo. El sabor va a ser el mismo porque se mantuvo la proporción. Van a estar en isotonía. Van a estar en equilibrio. No va a haber un hiper y un hipo. Como son isotónicos, no va a haber ninguna fuerza que impulse el agua a irse más hacia afuera o a irse más hacia adentro. Las cantidades de agua que salen y que ingresan a la célula van a ser equivalentes. Pero acá vienen las preguntas del examen, ¿eh?
Acá vienen las preguntas del examen. Si yo coloco a la célula en un medio hipertónico, ¿quién es el hipertónico? ¿La célula o el recipiente? El recipiente. Siempre, si le La dicen célula. en un medio, si se coloca a una célula en un medio hipertónico, se están hablando del recipiente en el que se colocó, chicos. Siempre es, el medio es donde se coloca la célula. Me están diciendo, si se coloca una célula en un medio hipertónico, ¿quién es el hipertónico? ¿La célula o el recipiente? El recipiente. El recipiente. ¿Pueden ver la gran cantidad de solutos que hay en el recipiente? ¿Ven o no? Sí, Gris. Dentro de la célula hay poquito soluto. Entonces, si afuera hay mucho soluto para la cantidad de solvente, el medio es que Hipertónico. hipertónico. Y si el medio es hipertónico, la célula es la Hipotónica. hipotónica. El agua se mueve de hipo a hiper o de hiper a hipo. De hipo a hiper. De hipo a hiper. Entonces analicemos las flechas. Analicemos las flechas. ¿Qué hay más? ¿Flechas saliendo de la célula o flechas entrando a la célula? Hay más Saliendo. flechas saliendo. Flechas saliendo. O sea que predomina la salida de agua más que la entrada. entrada. ¿La célula se está hidratando o deshidratando? Deshidratando. 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 ¿Sí? Esto es lo que le pasa al sapo, chicos. Se achicharra. Pobre sapo. Pobre sapo, tal cual. Entonces, atentos a esto, ¿no? Si yo tengo un medio hipo y un medio hiper, están en desequilibrio. Tratan de equilibrarse para alcanzar una isotonía. Para eso, el medio hipo, que está más diluido o menos concentrado, le dona agua al medio más concentrado o menos diluido. ¿Sí? El hipo, ¿gana o pierde volumen? Pierde. Pierde. ¿Quién es el Pierde. hipo acá? ¿La célula o el recipiente? La célula. La célula es la hipo, entonces pierde líquido. ¿Y a quién se lo dona? Al recipiente. Al recipiente, que es el ¿qué? Hipertónico. El hipertónico. ¿Sí? Bien. Si se colocan células en una solución hipertónica, como por ejemplo agua salada, ¿sí? Si se colocan células como glóbulos rojos en una solución hipertónica, como agua salada, le suelen dar así de ejemplo, ¿eh? Se colocaron glóbulos rojos en agua salada. ¿Sí? Ya te está dando a entender de que el recipiente es el hipertónico, ¿sí? Y que la célula es la hipo, por ende, ¿sí? Si se coloca al agua en una solución hipertónica, ¿el agua va a tender a salir o a entrar a la célula? A salir. A salir. Entonces el tamaño celular se encoge o se agranda. Se encoge. Se encoge. Se suele escuchar el término crena. Se dice que la célula crena. Se crena o encoge la célula al colocarse en una solución ¿qué? Hipertónica. Hipertónica. ¿Sí? Bien, vamos al otro caso. Si yo coloco a la célula en una solución hipotónica, recuerden que siempre ¿quién es la solución hipotónica? O en un medio hipotónico. ¿Quién es? El recipiente. El recipiente. Si el recipiente es hipo, ¿la célula qué es? Hiper.
La hiper, ¿sí? La célula es la hiper. Y el recipiente es el hipotónico. ¿Y el agua de dónde a dónde se mueve? Del recipiente a la célula. De hipo a hiper. O sea que, como verán acá, ¿predomina la entrada o la salida de agua? La entrada. La entrada. Entonces, si la célula es colocada en un medio hipotónico y ella es la hiper, ¿no? ¿Qué le va a pasar al volumen celular? Va a aumentar. Va a aumentar. Esto es lo que le pasaba a la célula intestinal cuando mete glucosa con sodio. La célula intestinal se vuelve hiper. Si yo no me deshago de ese sodio en exceso por la bomba de sodio-potasio, va a pasar esto. Va a predominar el ingreso de agua, el tamaño de la célula empieza a aumentar, a aumentar, a aumentar, hasta que termina ¿qué? Explotando. Hasta que termina explotando. Se produce la ruptura o lisis celular. Explosión, ruptura o lisis celular. Es el mismo análisis que venimos haciendo, pero analizándolo si colocamos en un recipiente que sea hipo o en un recipiente que sea hiper. Siempre piensen en que uno es la sal y la otra es el sapo. Si el recipiente es la sal y la célula es el sapo, ¿qué le pasa al sapo? Se achicharra porque pierde agua. ¿Sí? Ahora el sapo sería el recipiente, que es el hipo. Y la sal sería todo lo hipertónico. Atrae el agua, ¿sí? ¿El recipiente pierde volumen o gana volumen? Si la célula es hiper, Pierde volumen. pierde volumen el recipiente. ¿Y quién aumenta de volumen? La célula. La célula. Entonces quiero que me digan, ¿cuál sería la consecuencia de colocar a una célula en un medio hipertónico? Que la Que se célula se achique. deshidrate. Que la célula se deshidrate, se achique o crene. ¿Cuál sería la consecuencia de colocar la célula en un medio hipotónico, como agua destilada, en agua de lluvia, chicos? El agua de lluvia es casi libre de iones. Es un agua hipotónica. Si coloco células, glóbulos rojos en agua destilada o en agua de lluvia, ¿qué le pasa? Explota. Se hincha y termina explotando. ¿Me siguen en esto, no? Sí. Bien. Y con eso terminamos el estudio de la ósmosis. Importantísimo. Y hasta ahí vamos a llegar por hoy. ¿Quieren hacer alguna pregunta acerca de todo esto? Ya en la clase que viene pasamos a hablar de difusión facilitada. ¿Quieren hacer alguna pregunta acerca de todo esto? Corto el video.